Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy con otro tema importante, un tema que ha tenido o que ha marcado la agenda informativa en los últimos días y que ha tenido que ver con Rusia, la sublevación del grupo Wagner. ¿Qué significa esto? Un intento de golpe de Estado y qué representa para Rusia y para el resto del mundo, ¿no? ¿Hubo fractura del bloque de poder de Vladimir Putin? Es la pregunta que hacemos el día de hoy y así comenzamos. La noche del 24 de junio, el grupo Wagner, liderado por Evgeny Prigozhin, irrumpió en el cuartel general del Distrito Militar Sur de Rostov del Don e inició una marcha insurreccional con el objetivo anunciado de llegar hasta Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, anunció que se alcanzó una solución negociada con Prigozhin, quien accedió a dar marcha atrás a sus acciones para evitar un derramamiento de sangre. Según un artículo de The Washington Post, los servicios de inteligencia estadounidenses disponían de información sobre el motín del jefe del grupo Wagner. El mandatario ruso anunció en un discurso ante las fuerzas militares del país que les agradecía haberse interpuesto en el camino de la agitación, actuando con precisión y de manera coordinada. Bueno, ahí teníamos el briefing de nuestro programa el día de hoy. Comenzamos con nuestros analistas, nos acompañan para poder conversar sobre este tema. En primer lugar, presento a Martín Pulgar, politólogo y analista internacional. Martín, gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. Y por otro lado, nos acompaña Sergio Rodríguez Helfenstein, analista internacional. Sergio, gracias por tu tiempo nuevamente con nosotros acá en Telesur. Y bueno, empezar hablando de este tema, entrando en contexto. Martín, ¿qué es el grupo Wagner? Para que la gente sepa y cuál es su importancia dentro de Rusia. Es un grupo privado militar, una empresa que de alguna manera es contratada para acciones de seguridad y de acciones militares en los contextos bélicos, fundamentalmente en este caso de la Federación Rusa, en varios escenarios, ahora últimamente en el de Ucrania, pero también ha participado en otros escenarios geográficos como el norte de África y en el Medio Oriente, aparte de otras supuestas acciones en otras regiones, que está siempre matizado la información con todo lo que plantea buena parte de la mediática, que es importante también establecer. A veces demonizan buena parte de estas acciones de estos grupos. Sergio, por otro lado, para que la gente entienda un poco, ¿no?, el escenario, ¿qué es el grupo Wagner? Y según tu opinión, ¿cuál es la importancia que tiene para Rusia? Mira, yo creo que es un grupo mercenario. Es decir, alguien que se le contrata, firma un contrato para hacer la guerra. Se diferencia de un soldado profesional en que el soldado profesional cumple una función en marcos constitucionales y cumple su función en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Es la diferencia fundamental. El mercenario es contratado para la guerra, como es este caso del grupo Wagner. Es un producto del capitalismo, existe en casi todos los países capitalistas, pero también existe en China, por ejemplo, con una característica distinta, porque en China hay un control por parte del Estado, un control rígido, estricto por parte del Estado de la función, incluso no pueden llevar armas, no pueden usar armas. Entonces efectivamente son empresas de seguridad. En este caso, nos sorprendemos del hecho de que el grupo Wagner tuviera artillería, tuviera incluso aviación. Entonces es muy difícil digerir un país, es muy difícil digerir para las Fuerzas Armadas de un país tener un ejército paralelo, que es en lo que se había transformado el grupo Wagner, dado su capacidad de maniobra y su poder de fuego. Una maniobra que por supuesto ha llevado consecuencias en los últimos días y que precisamente para entender ese contexto también hay que saber qué mueve, cuál es la motivación del grupo Wagner en este sentido, Martín. A tu criterio, ¿cómo ves, digamos, lo que mueve a este grupo a irse contra la cúpula militar rusa y, por supuesto, llevar adelante pues, esta acción de sublevación? Aquí hay varios escenarios, por supuesto, como grupo privado que está en el negocio de la guerra, por supuesto que aquí puede haber algún interés de características económicas. La acción de sublevación, digamos, que planteó el grupo Wagner, fundamentalmente su disentir sobre el manejo de la orientación del conflicto con Ucrania, digamos, plantea una serie de situaciones internas tanto de seguridad para Rusia como también para el manejo de la política interna y externa de la Federación Rusa. Realmente se convirtió no solamente en un grupo militar con un alto poder de fuego,
por ejemplo, que sobrepasa las dimensiones de ciertos grupos similares en Occidente, digamos, por el tipo de medios que está usando, pero también se convirtió en un grupo que presiona al Estado, a la Federación Rusa en función de un objetivo de política de seguridad, de defensa y hasta de política interna. Realmente se estaba convirtiendo, o se había convertido ya en un grupo que no solamente hacía la guerra subsidiariamente, sino que también se convertía en un grupo de presión con armas dentro del Estado de la Federación Rusa. Sergio, tu opinión sobre lo que mueve, lo que motiva a este grupo a hacer esta sublevación. Mira, nuevamente, hay que verlo en términos de lo que es una empresa capitalista. Una empresa capitalista se rige, o los objetivos que se propone son el lucro y la ganancia. Y esta empresa se planteaba el lucro y la ganancia. Pero creo que hay una orientación hacia el poder. Y para que haya una orientación hacia el poder tienen que debilitar el elemento fundamental de sustento del poder en cualquier estado, que son las Fuerzas Armadas. Hacia ahí fueron encaminados toda la diatriba, toda la retórica, una retórica que está encaminada a demostrar la incapacidad de los altos mandos militares rusos a partir de análisis sesgados, carentes de fundamentos, de argumentos, sin visión estratégica. La visión que se da era una visión muy táctica, muy operativa, de un pequeño lugar de ese gran frente de guerra. Y yo creo que estaba precisamente tratando de transformarse en un actor, en un referente, en un protagonista de la salvación, entre comillas, de Rusia, de manera de transformar eso en popularidad, en obtener un sustento político que los condujera hacia el cuestionamiento del poder y hacia el poder eventualmente. Pero destinado al fracaso, entonces. Destinado, podría ser, la acción estaría ya de una vez destinada al fracaso. La acción que ellos de realizaron. Wagner, sí. Bueno, lo que pasa es que aquí empieza a construirse escenarios y ellos se construyeron un escenario en el cual supusieron que el éxito que tuvieron primero en Soledar y después en Artyomovsk, que fueron dos éxitos militares importantes, pero hay que decirlo, son dos éxitos militares de carácter táctico. El objetivo estratégico de la conducción de la guerra, acuérdate que la definición de guerra es la continuación de la política. Entonces, lo que se está definiendo ahí es mucho más que dos objetivos tácticos. La conducción de la guerra tiene que ver con la utilización de misiles, de submarinos nucleares, de armas nucleares, de artillería, de aviación, pero también la conducción de la economía, de las finanzas, de la diplomacia. Es decir, es un contexto mucho más amplio que este señor y esta conducción que tenía el grupo Wagner nunca tuvo. Entonces, una exacerbación, por cierto, exacerbación de su éxito, alimentado de alguna manera también por los medios de comunicación occidentales que se dedicaban a elevar el papel que Wagner estaba jugando, minimizando el papel de las Fuerzas Armadas rusas. Cada vez que este señor hacía un planteamiento crítico, eso era multiplicado en los medios multiplicado occidentales, por los medios. con el objetivo de generar un detrimento de la credibilidad y del prestigio del alto mando ruso, que ha demostrado una gran capacidad de conducción estratégica de la guerra. Vamos a los medios de comunicación más adelante, pero hablabas de credibilidad, hablabas de prestigio y Martín, ¿de qué manera pues, este evento pudiese afectar la credibilidad o el gobierno de Vladimir Putin? Bueno, yo sí creo que fue de alguna manera sorpresivo. Sí. Ciertamente se puede decir que fue el intento de construir eso que a veces llaman un cisne negro. Es decir, algo inesperado en una situación, una situación que no se espera, que no está orientada en torno a eso y produce un cambio de orientación absolutamente inesperado. Pudo haber producido eso, no lo dio. No tenían la fuerza tampoco ni militar, aunque haya sido exacerbado desde el punto de vista por los medios occidentales y a veces se haya colocado como un referente importante de poder, algo que no lo tiene, es una empresa con capacidad de fuego y medios importantes, pero no tiene mayor capacidad de fuego que el ejército de
de la Federación Rusa ni tenía ninguna posibilidad de éxito. Y también la figura tampoco tenía mayor capacidad de proyectar, si era la intencionalidad, mayor poder desde el punto de vista político para imponerse en una especie de disputa en el escenario del poder en Rusia, tampoco. Pero pudo haber generado algún tipo de quiebra o algún tipo de situación que tomara a la gente de alguna manera por sorpresa. Eso no se dio y creo que es un episodio que todavía está por analizar cuál es su impacto en profundidad, pero que a mi entender, ya no tiene mayor relevancia en torno a que pueda producir algún tipo de cambio significativo, ni en la orientación de la guerra, ni siquiera en una presión desde el punto de vista político sobre la orientación del manejo del Estado ruso o del poder como tal, que cuestione la jefatura del poder ruso en este momento. Muy importante este escenario y, por supuesto, las consecuencias que lleva el gobierno de la Federación Rusa luego de que se realiza esta sublevación. Vamos a estar hablando de esto luego de la pausa. Importante, por supuesto, los medios de comunicación, como decía Sergio, y cómo se ha venido configurando, no solamente desde Occidente, la matriz de opinión con referencia a este tema del Grupo Wagner y la sublevación que ocurrió en Rusia hace ya unos días. Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando de la sublevación del Grupo Wagner hace ya unos días en Rusia y todo lo que ha desencadenado, no solamente en ese país, sino en el resto del mundo. Muchas reacciones y, por supuesto, los medios de comunicación han sido un factor clave para presentar al mundo pues esta situación en Rusia. Y justamente quería, Sergio, hablar del tema porque desde Occidente se ha dicho mucho desde los medios de comunicación masivos, desde ruptura del poder de Vladimir Putin en Rusia, hay una disputa interna, el principio del fin para Vladimir Putin, en fin, hay una gran cantidad de matrices de opinión, pero ¿representa esto en realidad? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo manejas la información de lo que está ocurriendo en Rusia? Mira, yo creo que hay que ir al origen. Yo creo que fue un gran error haber permitido crear una estructura, una empresa como esta que se transformó en los hechos en un ejército paralelo. Eso, para mí, desde el punto de vista constitucional, es inaceptable. En un país hay una sola fuerza armada cuyo jefe es el presidente de la república, en cualquier república, en cualquier país del mundo. Yo creo que ese es el origen del problema. O sea, no es lo que... en tanto había un problema en el origen, iba a haber un problema al final, que tomó este carácter. Podría haber tomado cualquier otro carácter. Pero en términos comunicacionales hay una cosa muy simpática, diríamos, que es cómo Prigozhin, el líder de Wagner, primero era odiado. Cuando produjo, te digo, los medios de comunicación occidentales, cuando se produjo el alzamiento era venerado, y luego cuando se llegó a la reconciliación en 36 horas, otra vez odiado. Entonces tú te das cuenta cómo, cuando hablamos de odio, veneración, odio, te das cuenta cómo hay estados de ánimo, cómo hay percepciones políticas que se transforman a la visión comunicacional. O sea, tergiversan, no puede una persona en 36 horas ser de tres maneras distintas. Y sin embargo, ellos son capaces de transmitir eso. Lo que tú decías, el inicio del fin de la era Putin son deseos, no tienen que ver con realidades. Pero además, ¿cuál es la noticia más relevante que se produce en los medios occidentales una vez terminado el hecho? ¿Cuál es la noticia más relevante? Que el general Surovikin, el segundo jefe de la operación militar rusa en Ucrania, había estado en contacto y sabía de las acciones de Prigozhin. ¿Qué es lo que se trata? Entonces, una vez fracasado el hecho, apuntar hacia al fraccionamiento, hacia las dudas con respecto a la unidad nacional que existió en Rusia,
en torno al presidente, en torno al gobierno, en torno a las Fuerzas Armadas, tratar de fracturar el mando de las Fuerzas Armadas, generando dudas con respecto a un general muy prestigiado, como es el general Surovikin, y generar supuestos fraccionamientos. O sea, fracasa, pero igual siguen exacerbando un supuesto éxito ya sustentado, ya no en el hecho en sí, sino en que esto habría mostrado una división interna dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces hay un manejo mediático muy interesado, porque incluso que estaba detenido, que estaba preso, tuvo que salir la hija a desmentir ese hecho. Entonces te das cuenta cómo hay un manejo interesado a partir de deseos, a partir de criterios falsos y no de realidades. Y otros que se aventuran, otros medios que se aventuran, Martín, a decir, por ejemplo, que toda esta situación ha sido una estrategia desde el propio gobierno ruso para crear una matriz de opinión diferente a lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, de esto han surgido varias hipótesis, por supuesto, y varias acciones. Desde la brillante estratagema del presidente Putin y del Estado ruso de poder movilizar hacia la apertura de un frente en el norte o en el este, digamos, para abrir un frente y poder tomar Kiev. O sea, desde ese punto hasta el que ya discutíamos un poco, que es el tema de la ruptura del Estado ruso y la fragmentación y el poder que esta persona tiene y este grupo tiene. Yo creo que ambas cosas son exageradas en muchos aspectos o no son reales en muchos aspectos. Creo que aquí hubo un intento de imponer la política interna a partir de elementos ciertamente de una visión táctica de la guerra, digamos, como si ese es el tema central de la guerra tiene elementos estratégicos mucho más profundos. En el caso de este particular enfrentamiento tiene que ver con la orientación de un mundo distinto, multipolar, digamos, la desdolarización, o sea, una serie de elementos que van más allá del mero campo de batalla, donde unos actores no ven como eso importante. Puede haber ambiciones de poder, por supuesto, de algunos elementos, pero creo que esto ya no tiene mayor implicación. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, bueno, el centro de gravedad de toda guerra, más allá de la conquista de un espacio geográfico, tiene que ver fundamentalmente con el tema de la opinión pública, poder vencer la opinión pública del adversario, cambiar la opinión pública para impedir que la guerra tenga una popularidad o aceptación importante, en este caso en Rusia. Y eso es un poco lo que buscan con estas matrices de cambio entre la demonización, la glorificación y ahora ser el demonio que va a invadir Polonia, que va a invadir Lituania. O sea, ya el Wagner se convierte en un grupo de asalto hacia otros países de la OTAN o los países de la OTAN. En fin, es la construcción de una mediática demonizante de todo este proceso. Hablaba, Sergio, de que el grupo Wagner es un grupo mercenario y, por supuesto, los mercenarios se guían por el dinero. ¿Pudiese estar implicado ese interés también por parte del grupo en toda esta situación frente a la cúpula militar o al propio presidente Putin? No, una cosa es lo que tú me preguntabas al comienzo, que era, la primera pregunta que me hacía era ¿qué era el grupo Wagner? Yo te decía que era una empresa capitalista dedicada a realizar acciones de tipo mercenario. Ahora, ¿hacia dónde está ahorita? Creo que el dinero es el móvil. El móvil porque firman un contrato. Un militar de un ejército regular no firma un contrato. Entra a la escuela militar, lleva un tránsito a la escuela militar, empieza a ascender en grado desde teniente y va ascendiendo a partir de sus méritos hasta llegar algunos a generales. Y a partir de eso va recibiendo de parte del Estado un reconocimiento a su trabajo que tiene que ver con su sueldo, etcétera, etcétera. No es el caso. Es distinto a firmar un contrato para que te paguen por ir a la guerra. Es una cosa totalmente distinta. Entonces, en ese sentido, para el combatiente que se inscribe o que firme el contrato, hay un objetivo de dinero y un objetivo de ganancia, de lucro. Sí. Pero distintos son los jefes. Los jefes que movilizan cuando no es lo mismo la visión que pueda tener un combatiente que cuando tienes 15.000, 20.000, 25 combatientes que tienen además poder de fuego, capacidad de maniobra en términos tácticos y operativos y por tanto pueden influir en la determinación de la determinación de situaciones
militares que deriven además en situaciones políticas para tratar de influir. Yo decía hace unos minutos que a mí me parecía que en este caso, cuando uno analiza la retórica, no solamente la retórica de ese día, la retórica previa desde hace meses, cuando decía que las Fuerzas Armadas rusas no le daban la cantidad de municiones necesarias, lo cual es falso, porque no hubieran podido lograr lo que lograron si no hubieran tenido una logística. No, yo estoy diciendo los objetivos exitosos que tuvieron, como la captura de Artyomovsk y de Soledar antes. Eso no lo hubieran podido lograr si no tienen una logística poderosa, que es la logística que el Estado ruso y las Fuerzas Armadas rusas le estaban proveyendo. Pero también está el tema de que desde Occidente, se dice que desde Occidente también se tenía conocimiento de esto y que pudo haber incluso influenciado, no desde el punto de vista de todo el grupo, sino de su jefe en grupo, Prigozhin, no solamente del intento de sublevación a Rusia, sino también económico, incluso militar, con armamento. Es posible, pero es posible. Yo no tengo información al respecto. Sí. Ahora, lo que yo sí sé, porque lo sabemos todos, es que los medios, las agencias de inteligencia del enemigo, están viendo cada vez que hay una fractura para insertarse. Eso es sabido. Ellos trabajan de una forma operativa, una forma de actuar de las agencias de inteligencia. La división es el caldo de cultivo para cualquier agencia de inteligencia occidental que quiere penetrar un país, quebrarlo, partirlo, invadirlo, ocuparlo y destruirlo. Así ha ocurrido a través de la historia y este caso no es diferente. Es parte de la lógica operativa de las agencias de inteligencia. Ahora, yo no tengo información que me permita afirmar la CIA estuvo detrás de eso. Vamos a finalizar un poco con lo que puede suceder ahora a futuro, ¿sí? El grupo Wagner ha comentado, y a través de su líder, Prigozhin, ha pedido apoyo desde Bielorrusia, desde Belarus, asegura que habrá nuevas victorias en el frente. Y es una información que se ha venido replicando en las últimas horas, al momento de la edición de este programa. Preguntarle, Martín, ¿cómo ve el accionar del Grupo Wagner después de toda esta situación? Mira, yo creo que ellos se tienen que enfrentar a una situación que ellos no esperaban, porque ciertamente fue construida una mediática en lo interno de Rusia y en lo externo, pero en lo interno también como una especie de héroes, porque habían tomado ciertamente acciones militares muy exitosas, un grupo de alguna manera de choque que permite la acción de triunfo en unos escenarios donde fueron colocados, pero también ellos mismos, como buena empresa que publicita sus éxitos, lo convirtieron en unas acciones que prácticamente eran ellos los que hacían el conflicto y la acción, y no las Fuerzas Armadas rusas, ¿no? Entonces, claro, esa construcción mediática tiene un impacto que ha perdido de alguna manera el inicial empuje de apoyo y respaldo popular a estos grupos. Si pretendía construir un escenario de influencia o de orientación o intento de ruptura del orden constitucional o colocarse como una pieza de poder, yo no lo veo posible o no lo proyecto en el tiempo. Habrá que esperar para ver cómo manejan, hacen su control de daño y ven cómo manejan la situación. En ese sentido, yo creo que a ellos ya le toca estar en la retaguardia, le toca un nuevo papel ahora en el ámbito militar, en este caso estar en Bielorrusia, en un escenario de frente distinto, donde se abre una posibilidad de otras consideraciones en este conflicto que puede involucrar a otros actores y a otros países. Ya veremos cómo se proyecta en el tiempo la deriva de este conflicto, que no solamente es entre Rusia y Ucrania, que tienen los actores de la OTAN, pero también otros actores que están prácticamente como locos por entrar en la acción caliente del conflicto, como puede ser Polonia, los países bálticos, sin medir las consecuencias de lo que esto puede ocurrir desde el punto de vista internacional. Sergio, tu opinión, Grupo Wagner y a futuro. Mira, yo creo que hay tres escenarios. Primer escenario, Rusia. En Rusia los desarticularon, desaparecieron. Ya se anunció que no van a tener ningún papel en las futuras acciones en Ucrania. Por tanto, ahí, fin en Ucrania. En Belarus hay que determinar, me imagino que tendrá que ver con las negociaciones que Prigozhin haga con el presidente Lukashenko. Ellos tienen una amistad de muy larga data. Él ha hecho, no hay información respecto de que él ha hecho un llamado a que se vayan a Belarus los combatientes. No tengo información en torno a cuántos combatientes
Se habla de que ya hay un campamento en las cercanías de Kiev, que es un campamento militar abandonado donde se estarían concentrando. Incluso hay fotos satelitales donde se han establecido una gran cantidad de tiendas de campaña que dicen que tienen cabida hasta para 15.000 combatientes, no lo sé. Y el tercer escenario es el escenario donde Wagner está actuando en África. Y creo que eso lo define muy claramente un alto dirigente político de Mali que dijo que ellos están dispuestos a trabajar con cualquier empresa que les ofrezca los servicios, pero que querían dejar bien en claro que el convenio de Mali y de la República Centroafricana era con el gobierno ruso. Si el gobierno ruso determinaba que fueran otros actores, ellos iban a acatar porque el acuerdo de ellos es con el gobierno ruso. Entonces, de alguna manera, queda establecido la perspectiva de lo que puede hacer, en tanto hay que dejar bien claro que son relaciones entre estados. ¿Por qué el gobierno ruso determinó que tuvieran un papel relevante en Mali, en la República Centroafricana, en Burkina Faso, en Níger y en otros países, el grupo Wagner? Pero en Siria el grupo Wagner fue totalmente marginal. El papel fundamental en Siria lo jugó y lo está jugando las Fuerzas Armadas rusas. Entonces, yo creo que ahí va a tener que haber acomodos en cuanto a ciertas definiciones que el gobierno ruso va a tener que tomar con respecto al funcionamiento de estas organizaciones mercenarias. Estamos muy atentos, por supuesto, a todo este escenario que, como hemos dicho, ha en su momento tomado por sorpresa no solamente a Rusia, a todo el mundo, y la situación ha generado cualquier tipo de reacciones, sobre todo desde los medios occidentales. Nosotros finalizamos, pero quiero que desde sus casas nos escriban, nos comenten, también nos den su opinión, este feedback entre ustedes y nosotros sobre este y otros temas en Texto y Contexto. Les repito, contáctenos @telesur.tv.net para que pueda entonces darnos su opinión, no solamente de este, sino de otros temas que estaremos abordando a través de nuestra pantalla. Finalizamos esta emisión, lamentablemente se nos termina el tiempo en Texto y Contexto. Soy Luis Francisco Blandón, será hasta una nueva oportunidad.